Hola, bienvenidos a un episodio más de A Nadie Más Le Importa. Y en esta ocasión estamos muy contentos porque tenemos a una mujer que se dedica a una de las labores más importantes como papás. Yo soy papá. Tenemos a Nicole Block, pediatra. Yo tengo la fortuna de que mi hijo vayamos con ella. Es una pediatra con 20 años de experiencia y habla 3 idiomas. Y bueno, qué mejor que traer aquí para hablar de temas tan importantes como el cuidado, el acompañamiento de una labor que es muy intensa, interesante y que requiere de mucho conocimiento, como ser papá y acompañados de una pediatra. ¿Cómo estás, Nicole? Muchas gracias, muy contenta de estar aquí contigo. Muchas gracias por venir. Pues empecemos. ¿Quién es Nicole Block? Cuéntame, ¿dónde empieza esta labor, este sueño o esta inquietud o esta convicción? Porque me queda claro que no es nada fácil lo que tú haces. ¿Dónde empieza? Mi interés por la medicina y la pediatría desde que era chiquita. O sea, mi pasión fue en la medicina desde que yo me recuerdo. Mi mejor regalo de cumpleaños eran esos estuches de mi alegría con de poder disecar la ranita y el microscopio, eso es lo que yo pedía de Navidad. ¿Qué edad tenías más o menos? Que Pues recuerdes. primaria, o sea, me imagino que segundo, tercero de primaria. Incluso mi perro se enfermaba, yo lo llevaba al veterinario, yo entraba a las cirugías del perro, en mis veranos trataba de conseguir trabajo de ayudante con algún médico, y como los médicos no me aceptaban, pues me iba con los veterinarios, ¿no? Entonces, Wow. siempre me gustó la medicina, simplemente saber cómo funciona el cuerpo humano me encantaba, me maravillaba. Y entonces, pues, cuando llegó la decisión de qué carrera estudiar, yo ya no tenía duda. Qué maravilla. Ujú. Eso es convicción y es una labor y yo puedo atestiguar esa parte. Y cuando entras a la escuela, que empiezas a especializarte más, ¿qué pasa por tu mente y pues sí, tu manera de pensar y hacia dónde ibas? Bueno, desde siempre quise ser pediatra también. Incluso me decían en el examen de residencias, que es muy difícil, las plazas que hay para pediatría son muy limitadas, me decían: "¿Por qué no aplicas para otra especialidad que tenga más oportunidad de entrar?". Dije: "No, o soy pediatra o me quedo como médico general". ¿Por qué? Me apasionan los niños son como, como si fuera una masa que uno puede todavía moldear y puede hacer mucho por ellos. O sea, si comparo una persona de tercera edad con un bebé y se enferman de la misma enfermedad, no es lo mismo. El niño tiene mucha posibilidad de recuperarse, si se tiene que rehabilitar, se rehabilita, capacita otras neuronas, y la persona de tercera edad ya no puede, ¿no? Entonces, en los niños hay un gran potencial. Por otro lado, en pediatría es como una medicina completa, porque el cardiólogo ve solo el corazón y ya no se entera si además tienes conjuntivitis o te duele la panza, o el oftalmólogo nada más se fija en los ojos, pero un pediatra tiene que ver todo. Y además los niños son cambiantes, no es lo mismo las enfermedades y lo que le puede pasar a un niño y qué debe de lograr, sus logros, sus avances en un bebé, en un escolar, en un preescolar o incluso en un adolescente. Las enfermedades son completamente diferentes, entonces es muy rica la especialidad de pediatría, muy completa. ¿Qué tan complicado es el proceso para llegar a ser pediatra? Para ti, ¿cómo fue? Pues, en años son muchos, fueron prácticamente 10 años desde que entré a medicina hasta que acabé pediatría. Que si me acuerdo que algo, la verdad es que se me fue como agua, o sea, los 10 primeros años como agua, mira como nada agua, más. sí, porque los primeros años sí estás haciendo pura teoría en la escuela. Cuando entras a especialidades que ya empiezas a tener materias específicas, la verdad es que ya te empiezas a meter un poco con pacientes, y después un año entero es prácticas de internado, servicio social, y ya después la residencia, que son 3 años, ya estás totalmente con pacientes. Entonces, ya tienes un sueldo chiquito, ya te puedes medio mantener, limitado, pero ahí te puedes mantener, ya vives como que tu vida de adulto, pero trabajando ya directamente con pacientes. Tomas clases, pero estás todo el día trabajando con pacientes. Entonces, para mí ya era como ejercer, o sea, yo ya estaba metida en lo que me gustaba. ¿Recuerdas ese primer paciente, tu primera? Me imagino que fue como sentiste nervio, me imagino, ¿o no?
Bueno, tengo recuerdos intensos de momentos muy intensos, con noticias buenas y malas, cosas muy lindas, duras, pero muy lindas también, que sí me marcaron, y me marcaron mucho como pediatra, me forjaron y, hasta lo que soy hoy. Hoy me gusta tratar al paciente como si fuera yo, o sea, como me gustaría que me trataran a mí, ¿no? Y hago todo lo que tengo que hacer pensando que es mi hijo, precisamente por todo eso que yo viví, ¿no? Más o menos, ¿en qué año empezaste a ejercer? Bueno, yo pediatría fue del 1996 al 99, ya suena mucho, pero es otro siglo, pero sí, yo salí en el 99 de pediatría, entonces ya tengo más de 20, tengo casi 25 años de pediatra. Okey, finales de los noventas, el principio del siglo, ¿no? Que supuestamente se iba a acabar, iba a ser algo terrible, y no pasó. ¿Qué diferencias has encontrado o podemos encontrar desde ese año a hoy, 2024, como pediatra en esta profesión, con los papás, los hijos, el entorno? Cuéntame, porque me parece muy interesante. En la consulta, o sea, cómo percibo a las familias, súper diferente. Por ejemplo, antes la consulta básicamente era la mamá que venía a consulta con el hijo. Y de unos años después, yo tengo una población bastante amplia de extranjeros, y muchas veces la mamá es la que viene contratada a México y el papá es el que se tiene que encargar. Entonces, ahí empecé yo a ver a papás que iban al consultorio, papás que sabían más de los hijos que las mamás trabajaban todo el día, los papás iban acompañando al hijo en su desarrollo, ¿no? Mira, qué curioso. Y conforme fueron pasando los años en Querétaro, yo ya he visto más papás involucrados. Tú eres un ejemplo ¿A de qué se eso. debe? Pues yo creo que se dieron cuenta que la maternidad no es exclusiva. Yo creo que es un poco la liberación femenina y la liberación masculina, yo creo. También esto, ¿no? O sea, el Bueno, rollo también, económico, ¿no? claro, Que quien lo lleve la más verdad, dinero es el que. no el más dinero. Yo creo que hoy en día, para tener una vida digna, ambos papás tienen que trabajar. Sí. Desgraciadamente, la vida es más cara. Porque Querétaro tiene muchas mamás solteras, ¿no? Es mi percepción. Bueno, sí, o sea, Pero en tu nicho tal vez sí hay muchos que siguen en pareja. Entonces, como que bueno, luego esta parte de quién se encarga de los gastos, ¿no? O si se separan, ¿no? hay muchos divorciados separados también. ¿Cómo está tu público? ¿Hay más parejas o más o menos está parecido? Como yo creo que 60 en pareja, 40 separados o divorciados, o en situaciones especiales de familias. Ok. Muchas veces no están separados, pero el papá vive en México, trabaja y la mamá vive aquí y está toda la semana sola. Entonces, eso también se puede considerar como separados, aunque no estén separados como Claro. pareja, ¿no? ¿Y cuando empezaste iban puras mamás? Sí, era Pues, muy marcado. básicamente mamás y de repente algún extranjero con el hijo. Y ahorita ya te puedo decir que hay muchos papás involucrados. Antes en la historia clínica, cuando empezaba mi historia clínica era, ¿cuánto pesó al nacer? Y la papá ni idea, no se acordaba, ¿no? Y ahorita muchos papás son los que me dan los datos. Y ya las mamás son las que, ¿cuánto pesaba? No me acuerdo. ¿Cuánto tuvo calificación al nacer? Y es el papá el que se acuerda de cada dato y está presente en cada consulta. ¿Y tú cómo te afecta eso en consulta o más bien cómo tú lo has visto, esta evolución, este progreso o este cambio? Pues enriquece mucho, porque a mí me gusta mucho trabajar también con las familias, no nada más la parte médica, sino la parte de enseñanza. Me encanta ayudar a los papás, sobre todo primerizos, a entender los límites que hay que poner, las rutinas saludables con el niño, todo lo que es la comida, la introducción de los alimentos. Me encanta porque de eso parte que un adulto tenga buenos hábitos. Entonces, si está mamá y papá involucrados es padrísimo, porque falta muchas veces hay uno que come sano y uno que come chatarro, tiene malos hábitos, y entonces el niño está muy confundido. A veces la mamá le dice: "Sí, come saludable", y el papá por atrás le da unas papas fritas, ¿no? Entonces, o al revés, ¿no? Entonces, si el papá y mamá están involucrados, pues sí me ayuda muchísimo. Entonces, el primer aliado de cualquier papá o mamá al ejercer una crianza son los hábitos y los límites. Exactamente. La verdad es que hoy en día yo creo que el grave error de los papás es que se les pregunta demasiado a los niños. O sea, yo tenía niños en consulta de, no sé, 4 años, que el papá le dice o la mamá le dice: "¿Quieres que Nicole te ponga hoy tu vacuna?". No, pues, ¿qué niño va a decir que sí? Va, yupi, ponme la vacuna, no, nadie. O sea, ¿quieres tomarte el antibiótico? No, mijito, o sea, hoy te toca vacuna, hoy te toca tomarte antibiótico, estás enfermo. Pero sí le puedes preguntar: "¿Quieres un helado? ¿Y lo quieres de chocolate o fresa?".
Hay edades incluso que no les puedes preguntar: "¿Quieres ponerte el suéter?". No, estamos a 5 grados, ponte el suéter. Y no es ser autoritario, es fíjate, una educadora me dijo algo muy cierto. De chiquitos les preguntamos un chorro: "¿Quieres ponerte el suéter? ¿Quieres ir al doctor? ¿Te quieres poner la vacuna? ¿Te quieres bañar?". Pero cuando son adolescentes, como a los papás nos da miedo perder el control del adolescente, les dejamos de preguntar y les queremos ser autoritarios, y el adolescente se rebela. Y es al contrario. Al niño chiquito hay que guiarlo y decirle: "En esto no hay negociación, en esto sí hay negociación". Y en el adolescente, con todo el trabajo que llevas de educación, tienes que confiar que tomen las decisiones correctas. Tú Claro. puedes inducir en ellos. Entonces, dejarles de decirles autoritariamente y preguntarles: "Oye, es que quiero irme sin suéter". "Oye, pero ¿a qué temperatura estamos? ¿No crees que sea bueno que te lleves un suéter por si baja la temperatura?". "Ah, buena idea". O sea, como que ya más bien los orientas y no les impones, ¿no? Y eso es lo que me gusta de mi consulta, que también puedo trabajar en ese aspecto, no nada más es medicina, medicina. Pues es como lo mencionaste, ¿no? Hace unos momentos, moldear. Y si empiezas a moldear esta masa, yo recuerdo haber ido a una conferencia en una escuela primaria que la directora al final se trataba la plática de los límites y quién educa a tus hijos, ¿no? Con estos papás que ahora todo es el iPad, los dispositivos, se lo dejan con las abuelitas o con las nanas. Y entonces la directora cerró con esta frase de papás, si no ponen atención, se les va a regresar todo Totalmente. eso. Todo lo que hagamos en la vida primaria, o sea, kinder, primaria, en la pubertad se te regresa. Ayer en consulta vi una niña con problemas de desnutrición, me la llevaban precisamente para evaluar su estado nutricional, malnutrición y desnutrición. Y le pregunté: "Bueno, ¿y qué desayuna?". "Bueno, es que ella, si le pregunto, nada más quiere comer pan con Nutella". Y le dije: "Es que no le preguntes". O sea, tiene Nutella, 6 años. wow. No, ella no puede decidir qué le hace bien o mal. Tú decides el menú. Mamá, papá, ustedes deciden el menú. Ella decide si se lo come o no se lo come, porque ella puede ser que tenga hambre o no tenga hambre, y no la vamos a forzar, pero el menú y el horario de comida lo deciden los papás, ¿no? Claro. Entonces, Ujú. realmente, ha cambiado el entorno. Ahora, un tema importante, dices que ahora, pues, tienes un poco mezclado el público que va a verte. ¿Qué opinas del entorno, 90s versus 2024? O sea, finales de los 90s, Internet, contenidos, toda esta parte. Y bueno, ¿Qué tal te pega? me pega mucho porque en la consulta muchas veces los papás ya llegan con el diagnóstico o creen que ya tienen el diagnóstico. Con Doctor Google. En Doctor Google. Sí, y es chistoso porque les cuento siempre una anécdota de una paciente que llegó y lo revisé y le dije: "¿Sabes qué? Tu hijo tiene, un virus que se llama Epstein-Barr virus, que es mononucleosis". "Ah, qué bueno que me lo dice, porque eso yo ya lo había googleado y yo sabía que ese era el diagnóstico. Qué bueno que vine que me lo confirmara". Y me quedé Wow. así, bueno, entonces pasé el examen, así, ¿no? Como doctora, ¿no? O sea, sí es difícil, porque a veces traen información los papás que no siempre es la adecuada. En Aparte ese es caso, la mamá hizo buen diagnóstico, pero es rarísimo. pero qué soberbia, ¿no? Tú te tomas 10 años, trabajando en una profesión y alguien llega y por teclear, hacer clic y leer 3 notas, ni siquiera hace una curaduría, a lo mejor lee la primera y dice: "Ya estuvo, ya sé qué es". Hay diagnósticos que le digo a los papás: "Por favor, no lo googleen", porque si googleas, casualmente sale todo lo feo de la enfermedad, pero no te dice la base de la estadística de la probabilidad de curación y todo. Dame chance que se cure y después si quieres googleas, ¿no? Entonces, pero por otro lado, también les puedo decir, ¿sabes que en este caso, sí, infórmate? Por ejemplo, que alguna intolerancia alimenticia, que qué alimentos, que sí, que no. Dije: "Ahora sí, métete a Internet y checa todos los alimentos que contienen esta sustancia que tu hijo no puede comer", ¿no? Es como que sí hay que irse modificando, pero es completamente diferente. O sea, de la preera de la Internet, incluso yo creo que el médico era más respetado y lo que uno decía era, pues, más la verdad, ¿no? Y ahorita sí te lo cuestionan mucho más. Y por eso tenemos nosotros como médicos estar súper, súper entrenados y súper actualizados. Y en estas, conferencias, congresos que has ido, me imagino que tienes la oportunidad de convivir con muchos colegas de otros países. ¿Cómo es la pediatría en otros países, Nicole? Más tú que hablas 3 idiomas, ¿no? ¿Cuáles son los que hablas? ¿Español? Alemán y inglés.
Y mi primer idioma fue francés. Lo entiendo, no lo hablo muy bien, pero puedo recibir la información. O sea, como que muchos, pero no soy traductora de ninguno, no soy Okey, especialista, pero sí me ha abierto muchas puertas. Lo que te decía, tengo muchos extranjeros. claro. Cuando llegó aquí a Querétaro toda una empresa grande de canadienses que hablaban francés, la población era en francés. Y muchas veces con el estrés y todo me hablaban en francés y yo les contestaba en inglés, en español, y ahí nos sabíamos entender, ¿no? Pero sí. Y sé de varios, países donde la técnica o el tratamiento médico es bien diferente. Por ejemplo, es muy poco personal. Europa, o sea, toda Europa básicamente, Suiza, Alemania, España, que es los que más conozco, no tienes médico de familia, no tienes un médico que le pueda hablar a las 2 de la mañana, estoy angustiada porque no le baja la fiebre 40 a mi hijo. Cualquier emergencia, Estados Unidos también, Canadá, es vete a urgencias. Si tienes 3 días, si tienes menos de 3 días con fiebre, ni vengas al consultorio, no te vamos a atender. O sea, tiene que tener 3 días de evolución, que tiene su porqué, ¿no? Pero la medicina en sí es muy impersonal. Puedes ir a un consultorio donde hay 10 pediatras y un día te toca Juan, un día te toca Pedro. Wow. Tienen el expediente, ¿no? Okey. Todos saben de tu hijo porque tienen el expediente, pero no es personalizado. O sea, me dicen los extranjeros, ¿y te puedo marcar a tu celular? O sea, no lo pueden creer. No pueden creer que esté disponible todos los días del año. Pues fíjate que en esa parte yo lo he vivido ahora que soy papá, que tengo la fortuna de estar formando a mi chiquitín. Tienes razón, o sea, yo a veces me preocupo de más y esta ventana de 3 días, yo ya la tengo, como muy consciente. De repente uno se preocupa de más, pero sí, o sea, yo he visto cómo evolucionan muy rápido los niños, ¿no? Obviamente siempre cuando estás haciendo lo correcto, si no, pues también se van, ¿no? Pero es muy raro que tengas que llegar a urgencias. Sí veo ahí como un acompañamiento estilo nana de aquí en México, ahorita que me platicas eso. Somos muy preocupones, ¿no? Pues ¿O sí. no? Bueno, no sé si sea México como tal. Todo Yo creo que Latinoamérica, la tal vez. tendencia de la época, como es que diferencia entre el siglo pasado y los papás jóvenes quieren que se curen en rápido. Pues Eso la les inmediatez de de todo. inmediatez. O sea, así como necesito saber algo, picas un botón y ya tienes la información en Google, quieren el diagnóstico rápido y quieren que se curen rápido. Entonces, porque vivimos una vida más loca, o sea, más rápida. Los papás no pueden dejar de trabajar, entonces el niño no puede quedar en casa, o sea, muchos factores. Entonces, quieren que se cure a la primera dosis de antibiótico o quieren que se cure con 24 horas de enfermedad. Y las enfermedades tienen un ciclo natural. Gran parte de las enfermedades, hagamos lo que hagamos, vayas con el mejor pediatra que vayas, tienen su ciclo. O sea, no hay manera de frenarlo. Porque el Y cuerpo se regenera, ¿no? hay que saber qué enfermedades y qué ciclo. Y a mí lo que me encanta en la consulta es eso, decir, a ver, tu niño tiene tal enfermedad y va a durar 3 días con fiebre o sea, va a durar 5 días con fiebre. Hagamos lo que hagamos, así es, ¿no? Y entonces los papás hasta me dicen, oye, como maga, al tercer día se le quitó. Pues sí, porque era la evolución natural de la enfermedad. Y lo mismo pasa, si tú vas, a veces les da fiebre en la escuela, les hablan en la escuela a las 10 de la mañana y a las 11 están en el consultorio. Te lo prometo, no puedo hacer diagnóstico. Todavía no ha brotado los síntomas. Dale chance a que veamos si la fiebre es alta, baja. Tal vez fue un solo pico febril y se quitó. Tal vez mañana empieza con diarrea, no sé. Dame chance, por lo menos 24, 48 horas, mínimo de 72 horas serían ideal que brote la enfermedad. Los virus pasajeros en 3 días se quitan. Los otros se quedan. No, claro que si en esos 3 días el niño se ve en picada, lo ves peor, no come, no se levanta de la cama, se siente muy mal, lo ves pálido, respira diferente, claro, ve a consultantes, ¿no? Pero esa procuración de que todo sea rápido y inmediato es muy estresante. Bueno, para mí también como pediatra es muy estresante porque tienen la necesidad de que uno les resuelva el asunto pronto y las enfermedades, pues, tienen su ciclo, ¿no? Escuchen papás y mamás, porque yo también viví eso y ahora en día lo entiendo mucho mejor, pero sí es algo que definitivamente entorpece la labor de los pediatras y como papás no aportamos nada porque tenemos que entender que el cuerpo tiene un ciclo exactamente y Ujú. el sistema inmune tiene que trabajar. Entonces, si los atiborramos de medicinas, lo único que hacemos es taponear la función del cuerpo, ¿me equivoco? Bueno, lo que pasa es que a veces damos antibióticos innecesariamente y hacemos resistencias bacterianas. Después, cuando queramos usar uno para una infección específica, ya no sirve. Por ejemplo, llega el niño recién con fiebre
y uno le ve la garganta roja, 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 y dice: "No, sí, se va a poner muy mal, le voy a dar un antibiótico", ¿no? O los papás dicen: "Le vi la garganta muy roja, dale antibiótico". Pero resulta que a las 48 horas le brotan aftas, y no era una faringitis bacteriana, era una faringitis viral con aftas, y no necesitaban nada de antibiótico. Entonces, nos podemos equivocar tanto por la premura del diagnóstico y como por la presión de los papás también por tratar de que se cure pronto, y es el ciclo normal de la enfermedad. Mira, qué interesante. Yo Ujú. no esperaría que en Europa, bueno, me imagino porque como piensan allá, pero así, tal cual. O sea, si no hay esa ventana, no me estés molestar y no te voy a contestar a las 2 de la mañana y aquí estamos muy acostumbrados a Bueno, es que eso. no te dan los celulares de los médicos. No tienes acceso, tienes el horario, no sé, el consultorio de 8 a 2 de la tarde, puedes hablar a esas horas. Si no, tienes que ir a urgencias. Todo lo que te llame la atención fuera de esos horarios, tienes que ir a Sí, digo, urgencias. algo suena lógico. Suena lógico. Aquí estamos como muy mal creados. Pero yo creo que también es padre Es tener bueno, una medicina no digo que no, personalizada, porque, pues, se va haciendo un lazo entre el paciente y el médico, y te vuelves parte de la familia. pero luego abusamos, Mm, ¿no? pero también puede uno participar en cosas que no son médicas. O sea, se murió el abuelito, la mamá está súper deprimida, en plena consulta empieza a llorar. Los niños están realmente enfermándose porque la mamá está muy triste, y yo sí creo que las emociones enferman No, también claro. el cuerpo. Y entonces, ahí como médico puedes intervenir ayudando en la parte emocional también. Y si fuera el paciente número 30 que veo del día, que ni es mi paciente, es paciente de la comunidad médica en la que estoy, pues no sucede eso. Y creo que la salud mental y emocional sí se tiene que involucrar en la salud médica también. Pues entonces qué padre, porque allá nos mandarían con un terapeuta. A mí no me venga a contar sus problemas, váyase con el psicólogo, ¿no? Exactamente. Y aquí tenemos esa ventaja. Es muy desgastante para los médicos, sí. Si no les contestamos algún día fuera de horario, algunos pacientes se enojan, sí. Yo trato de ser lo más consciente y trato de contestar todos mis mensajes y todas mis llamadas, pero puede ser que alguna vez se pase o estés en destiempos, tardes 5 horas en contestar un mensaje y ya no le pudiste resolver el momento que quiso el paciente. Por eso te Ya digo que a veces abusa a las personas y esta parte también de los límites, y son papás como muy preocupones, que no les saben poner límites, como una cadenita, ¿no? Que se vuelve. sí es una manera de actuar, más bien, o sea, sí. Pero un papá bien entrenado, que sepa los datos de alarma, empieza él a poner límites en cuándo llamar al pediatra o no, y también puede aplicar esas certeza de que tiene conocimientos en sus hijos y tener una crianza mucho más consciente. Si el papá se estresa por la primera fiebre y ya entiende que no pasa nada, se calma, el niño lo percibe, el papá seguro de lo que está haciendo y también el niño se siente tranquilo, ¿no? Es como que todo junto con pegado. Veo que en tu plataforma, en tu página y en tus redes sociales también das cursos, ¿no? Bueno, yo cuando empecé en Querétaro daba cursos de primeros auxilios, cursos de alimentación, cursos de todo, y pues la vida me ha llevado a que ya no, es más, eso ha cambiado el Internet. Como ya hay tanta información en YouTube y todo, pueden tomar cursos en todos lados. Entonces, como que yo ya no me han solicitado más pláticas. A veces escuelas me llaman, si recientemente fui a un kinder a hablar sobre, algunos temas de salud del invierno, ¿no? Hace dos cuando yo mandar a la escuela al niño con mocos, sin mocos en invierno, y estuvo muy padre con los papás. Y tengo un curso en línea, que eso lo hicimos Sofía Pérez Pavón, que es la creadora del método You, y que es amiga mía, y le hicimos una combinación de su método con mis conocimientos pediátricos para ayudar a la crianza de los niños, o sea, entrenar a los papás para que tengan niños más felices y también evitar problemas de posturas, pues, relacionados a la tecnología, ¿no? Problemas de sueño, posturas y todo enfocado a niños desde el nacimiento hasta los 2 años. ¿Cuál es el problema más como consistente desde tu profesión como pediatra en los niños antes de pandemia? Como que era muy presente algo que los papás decías, uy, tan de 100 que atiendo, 60 tienen esta cosa. Bueno, en México el problema grave es, la mala alimentación. Número Grave, uno, nutrición. grave, número uno, México somos el país con niños más obesos, desgraciadamente.
Y eso es prepandemia, pospandemia no te quiero platicar. Los que no eran gordos están gordos, o sea, los que no comían mal ahora comieron mal. O sea, hubo como una cosa muy chistosa en pandemia, como que al principio de la pandemia todo el mundo se quiso poner fit. Estuvimos como meses de fit, Picos. y ejercicios y súper coman saludable para que el bicho no nos vaya a atacar. Y después entraron en vamos a hacer pasteles todos los días con los niños porque ya se acabaron las actividades, ¿no? Los niños están encerrados en sus casas, vamos a cocinar, vamos a comerlo. Y la ansiedad también Y llegó a tope. ansiedad combinada y todo el día pegados a la alacena, come, come, come. Montón de chamacos cambiaron de percentila de peso, montón. Y en suerte estamos en pospandemia, volviendo a encarrilar a buenos hábitos nutricionales y de ejercicio. También el niño que hacía fútbol todos los días y gimnasia todos los días, en pandemia dejó de hacer ejercicio. Entonces también dejó de moverse. Antes iba a la escuela y caminaba al clase, subía al baño, bajaba al recreo, subía y bajaba a los pisos de la escuela por lo menos 6 veces, y ahora tomaban clase de la cama, pasaban a la computadora y de la computadora a la cama. O sea, realmente fue caótico. Pero el problema inicial, o sea, principal o preocupante antes de la pandemia era la obesidad infantil. Y pospandemia, peor. Ese es el número 1. Número 1. ¿Y cómo ves a los niños de distintas etapas, pero tú que los ves en el consultorio, el tema de ansiedad? Bueno, ese es otro tema. Antes de pandemia no había tanto problema de depresión y ansiedad en niños tan pequeños. Y a partir de la pandemia, muchos niños llegan al consultorio tratados con antidepresivos, ¿De qué edad? antiansiolíticos, 7, 8, 9 años. No han podido manejar la ansiedad. Y, en mi curso, justamente con Sofía Pérez Pavón, de You Baby, hablamos mucho de las hormonas de la felicidad, que eso yo lo aplico mucho en el consultorio. Si quieres, voy a dar nada más una reseña rápida de lo que Por son. favor. El cuerpo produce, secreta sustancias que pueden dar bienestar al cuerpo. Y hay una sustancia que es el cortisol, que se eleva con el estrés. Es la hormona, la sustancia hormona del estrés, el cortisol. Cuando te asustas o te preocupas o incluso solo de pensar que te puede pasar algo, vas a las 12 de la noche, te paras en el Oxxo y piensas que te pueden asaltar, sube el cortisol. Y hay un pico de cortisol muy alto, pero el cortisol tarda 10 días en bajar. Entonces, imagínate si cada día tienes un susto o una preocupación, pues el cortisol sigue alto, estás intoxicado de cortisol. Nunca sales de ese ciclo. Y el cortisol da insomnio, da ansiedad, trastornos de Te alimentación, dan ganas de los comer. tics esos que te dan que el ojo te brinca, terrible. Pero el cuerpo es maravilloso y tiene sustancias como dopamina, oxitocina, serotonina, endorfinas, que secreta el cuerpo para compensar todo eso y dan bienestar. Entonces, lo que nos queda, yo que en la pandemia hablaba yo mucho con mis pacientes de eso, tenemos que irnos hacia la secreción de las hormonas de la felicidad, que son esas hormonas. ¿Cómo se hace? Lo básico. Si tú ves verde, tu cuerpo secreta esas hormonas. Si tú sientes el viento en tu piel, la lluvia, si te acarician, un masajito, si juegas juegos de mesa o fútbol, algo que te apasiona y te ríes a carcajadas, secretas hormonas de la felicidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es meterle durísimo las hormonas de la felicidad. ¿Y qué pasó en pandemia? No salías, no tomabas el sol, no veías verde, no veías gente, no veías amigos, no reías, no jugabas fútbol. Todo lo que limitaba la secreción de las hormonas de la felicidad y puro cortisol. Que Juanito se murió, que mi tío está en el hospital, ¿Cuándo me toca a mí? que ¿cuándo me tocará? ¿Cuándo me tocará? Ya me voy a morir, ¿no? Porque todos están muriendo alrededor, todos están enfermando, ¿no? Cortisol al tope. Y entonces eso descontroló el cuerpo cañón. Entonces, problemas de insomnio, problemas de alimentación, problemas de ansiedad en adultos y en niños. Entonces, yo lo que les decía, a ver, el bicho no está en el aire, no está intoxicado el planeta. Salgan a caminar a 2 metros de todos los demás, salgan al campo, en el campo no hay gente. No, quítense el cubrebocas y caminen en el campo. Todos los días vayan a caminar al campo. Hagan picnics para sobrevivir esta pandemia. Y hoy en día hay que seguir haciéndolo. Y si le sumas que la tecnología está durísima y los niños prefieren estar en el iPad que salir al jardín a jugar, pues empeora el asunto, ¿no? Pero ahí es cuando lo que dices de los límites, ¿no? Uno como papá tiene que ser el eje rector. Si tú los dejas decidir,
hasta antes de los 12 años, pues obviamente. Bueno, hablando de hormonas, la dopamina es una sustancia que te da placer, pero también te engancha. O sea, te da todo lo que son los vicios, todo el enganche. Por ejemplo, apostar te sube la dopamina, pero puede ser que te pases de dopamina y ya no puedas dejar de apostar, ¿no? Entonces, ver tele, videojuegos, eleva la dopamina cañón. Entonces, el niño siente un gozo, o sea, ya es un disfrute el jugar videojuegos, entonces no puede parar. Y es una intoxicación por dopamina. Entonces, como papás, tenemos que poner límites. Ninguna persona que tenga eso puede decir: "Sonó el ring, ya voy a apagar mi videojuego". No, hay poder humano que te libere de eso, o sea, es terrible. Entonces, tienes que Porque hacer estás creando una base de un adicto. es una adicción, totalmente, una adicción a videojuegos. No, no estamos hablando de un gusto, estamos hablando de una Bueno, es que adicción, lo grave que juegan es, porque se sienten bien, esa porque ya esa están intoxicados. sustancia te hace sentir bien, y entonces quieres seguir jugando. Como papá, tenemos que quitarlo. El riesgo es que tu hijo se enoje contigo, pero los papás tienen hoy en día mucho miedo a que el niño se enoje. ¿Qué pasa? No pasa nada que se enoje. En la vida hay muchas frustraciones. El día de mañana, si tu jefe no le gusta cómo hiciste tu trabajo y te dice que no te puedes ir a tu casa hasta que lo acabes, pues en mi época lo hacíamos. Okey, me quedo y lo hago, lo saco. Hoy en día, esa frustración no la pueden tolerar precisamente porque no hay esos límites. No puedes jugar videojuegos y se enoja y avienta la puerta y bla, 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 pues se enojará, pero el límite tiene que ser puesto porque él no tiene la madurez neurológica de decir: "El videojuego me está haciendo mal, lo voy a quitar de mi vida", ¿no? Pues sí, yo lo que siempre he dicho es que con esta parte de la tecnología, ¿no? Y el tiempo en pantalla, lo único, si no ponemos límites como papás, estás creando una base de un adicto, que cuando se abren las puertas a tantas sustancias, pues obviamente ya está creada esa base. Nada más es Claro. cosa que la pruebes y te vas a ir como hilo de media, o me equivoco. Y ya hoy en día las sustancias adictivas también son más adictivas. Entonces, si no hay límites, no hay bases, y además, en lugar de empezar con marihuana, que es menos adictiva en ese sentido, empiezan con un cristal o algo así, que tiene fentanilo, contaminan con fentanilo y ya, olvídalo. Desde la primera dosis ya, no, lo Ya no perdimos. salimos de ahí, claro, lo Exacto. pierdes. Pues Qué como pediatra importante labor. nos es todo eso, o sea, por eso te digo que son moldeables y me encanta mi profesión, porque yo puedo inducir en hábitos, en buenos, fundamentos para que los papás tengan herramientas. Ahora, tú, obviamente, tu labor nada más es como aquí está la información, no, los que la ejecutan son los que tienen que terminar Claro. el trabajo. Tú, como lo dije al principio, tú nada más nos acompañas y eres una guía, pero los papás no debemos olvidar que nosotros somos los que ejecutamos en el día a día. Y si te interesa el tema, te puedes decir: "Oye, Nicole, me gustó el tema, pero no sé cómo hacerlo", ¿no? Como la mamá que me comentaste, ¿no? Que decidió tener hijos y no Es sabía, que como que antes de se empezar a choqueó. grabar, le conté a una paciente muy querida mía, que la conocí antes de que tuviera su primer bebé, y me dijo: "Estoy embarazada, no es un embarazo que deseé, yo soy súper, súper buena en mi trabajo, no pensé tener hijos, y estoy embarazada, y no sé cómo conectar con mi bebé, necesito tu ayuda". Y ahorita es una súper mamá, de 2 hijos, súper mamá, increíble mamá, lo logró, pero sí pidió ayuda, Sí, lo ¿no? increíble que tuvo la disposición y que se aceptó que no estoy en cero, no sé nada, por favor, ¿no? Yo hoy en día tengo una frase que me encanta que es como, ya sabes que hoy en día, bueno, antes era como, eres un ignorante, pues eso no sirve de nada, es como, tienes falta de sabiduría. La sabiduría está ahí esperándote a que, El chiste es no poner títulos, ¿no? Soy ignorante. Si no, pues ponte a estudiar, sí, ¿no? falta sabiduría, ahí está, venga, Ujú. abrázala. Pero qué importante labor y qué bonito lo que haces, Nicole. ¿Y qué sigue? Pues en mi trabajo, me encanta mi trabajo, quiero seguir como estoy, pues cada año es capacitándome más, este, como mamá, porque también no te he dicho, pero soy mamá de 2 hermosos hijos, adolescentes, adultos, jóvenes, y ¿Qué me edades han tiene? 21, casi 22 y 19, o sea, ya son No, adultos. ya son jóvenes, Ya son jóvenes, se me fueron mis bebés. adultos jóvenes. Pero sí, aprendí mucho en el camino con ¿Cómo ellos. fue su infancia? Cuéntame un poco, porque, pues, tú eres una campeona del trabajo, cuéntame.
Pues, cuando nació mi primera hija, yo tenía 3 años en Querétaro, trabajando ya como pediatra independiente, y me la llevaba a mi consultorio, estaba conmigo todo el día, tenía horarios como variados y trabajaba conmigo. Después, más grande, ya 3 años después llegó mi hijo, y él era un bebito muy enfermizo. Entonces, no lo podía tener en el consultorio porque agarraba todo, de todo se infectaba. Era muy alérgico y se enfermaba cada 3 semanas, o sea, ¿Cómo era dice el terrible. dicho? En la casa del herrero. Pues no, o sea, sí lo trataba y todo, pero él era muy sensible a las infecciones, entonces tuve que empezar otra estrategia. Entonces sí, empecé a trabajar horarios más cortos. Después tuve una nana que me ayudaba, entonces los dejaba ya más grandes en el club. En las tardes, de 4 a 7 hacían sus ejercicios, se bañaban y ya pasaba yo por ellos. Pero mis hijos me empezaron a decir: "Oye, mamá, tú eres la única mamá que no nos ve hacer gimnasia olímpica. ¿Por qué eres la única mamá?". No, pues tienes razón, no soy la única mamá que no lo hace. Y entonces entendí que es una etapa de mi vida preciosa que no puedo dejar pasar, porque no la voy a repetir. Y entonces, a pesar de que ya había hecho estrategias para estar lo más presente, esas pequeñas ausencias sí les estaban afectando a mis hijos. Un tiempo, mis pacientes saben, dejé de trabajar en las tardes. Solamente una tarde a la semana iba, acumulaba a mis pacientes que no podían en las mañanas en esa tarde, y en esa tarde, pues, tenía un arreglo con la abuela, con el papá, y estaban atendidos. Y poco a poco, conforme ellos fueron desprendiéndose de mí, fui aumentando horarios más de consulta. Yo hoy en día, pues, ya tengo el consultorio, los horarios todo el tiempo para mí, porque realmente ellos ya están en sus vidas, ¿no? Y En me sus imagino que tus chiquitos son independientes. súper, súper bien. O sea, realmente sí soy mamá orgullosa. Soy mamá cuacuá, tengo que decir. Son chavos muy echados para adelante, tienen los 2 carácter fuerte, y en la crianza, justamente, cum hice todos mis retos de pediatra. Puedo dar todos los consejos que quieran, porque con mis hijos los viví, de berrinches, de todo, porque carácter muy fuerte los 2, y eso siento que les ha ayudado a alcanzar los éxitos que han querido. Lo que quieren hacer, lo logran, están súper encarrilados, son chavos que saben los límites. Yo les dije, ya grandes: "Si llegas borracho, pierdes mi confianza, y la confianza es lo más sagrado del mundo", por ejemplo. Entonces, yo confío en que tú me dices que vas a llegar a la hora que me dices que vas a llegar y que vas a llegar sin haber tomado alcohol porque vas a manejar. Si tú rompes esa confianza, pues se te rompe esa estructura y no vas a tener permisos, un coche, ¿no? Y ellos supieron responder bien, chavos responsables en ese aspecto. Normales, se parrandean cuando tienen que parrandear, cuando no, no, pero, como planificado. Entonces, no, en ese sentido estoy muy contenta. Mira qué bonitas palabras, porque yo pienso, digo, yo viví una juventud, como yo creo que todos, alocada, pero me costó trabajo poner límites, ¿no? Cuando me iba de fiesta y eso tiene consecuencias. Afortunadamente nunca hubo una consecuencia fatal o grave, pero esto que dices es reflejo de tu trabajo como mamá, de estructura, de límites, de hábitos. Y sí es cierto que uno acaba sufriendo cosas después, ¿no? Porque por esa falta, ¿no? Y esta falta de procesos, ¿no? Mucho de lo que habla este podcast es, por ejemplo, tú, a nadie más le importaba más que a ti ser pediatra porque querías querías ser parte de este molde de tantas familias y luego te tocó a ti tu turno y Ujú. estás viendo los resultados. ¿Me estás diciendo que te sientes Y orgullosa? tuve que pedir ayudas, ¿eh? No creo que fue así que yo sabía todo. Claro, aprendí mucho de niño sano teniendo hijos, de educación, de límites con mis hijos. Entonces, fueron mis maestros. Y la verdad es que, yo creo que la base en las familias es la comunicación. O sea, realmente estar abierto, saber lo que los niños quieren decirte y tú tener la habilidad de comunicar lo que quieres comunicar con ellos. Y eso se da desde chiquititos. O sea, empieza desde que nacen, E ¿no? informarte, ¿no? Porque muchas veces como papá uno comete el error de repetir el modelo de educación que traes desde casa y Ujú. eso no funciona, sobre todo porque el entorno ya cambió. Pues sí, hay que modernizarse. Y hay que siempre, pues, papás, por favor, pregunten siempre, eh, qué quieren saber los hijos. A mí me pasa mucho en sexualidad, que tú dices también que vas a entrevistar a unas sexólogas que dan cursos para niños.
Es impresionante cómo es un tema difícil de comunicación, hablando de comunicación. Y en el consultorio veo mucho eso, porque como veo adolescentes, y esa es una etapa que me encanta, tengo que hablar con ellos de los cambios físicos. Y dicen, ¿y en qué momento se habla de la florecita? Me dijo el otro día una señora. Y le Wow. dije, pues ya, te tardaste, ¿sabes? Desde que nacen. O sea, es que no es el tema, ya la veo que está creciendo, ahora sí ya voy a hablar de eso. Es que vean naturalmente que existe, que te ve como mamá desnuda y ve que tienes pecho y te pregunta, ¿por qué tú tienes pecho si yo no? Porque los pechos crecen cuando estás adolescente. Un tema, una información concreta, chiquita, lo que el niño quiere saber, sin echar toda una cátedra de sexualidad. Es enseñarle, contestar al niño las preguntas que quiere y ahí empieza desde el kinder. No, y aparte, seamos honestos, los contenidos que ellos tienen al alcance, tú a veces ni te das cuenta, o sea, por ejemplo, cuando les dan un teléfono en YouTube, tú les sueltas YouTube, en YouTube hay un chorro de cosas hipersexualizadas, tú no te estás dando cuenta y lo están bombardeando. Entonces, Hasta en las caricaturas. sí, ese tema hoy en día, ya vendrá la experta a hablar del tema, pero es eso, Nicole, muchas veces uno dice, sí, no pasa nada, no, sí pasa y más, o sea, esto es el diablo. O sea, uno tiene que estar al pendiente Sí. de lo que hay Te ahí. voy a contar una anécdota. Mi hija habló desde muy chiquitita, era muy parlanchina y captaba todo muy bien. Y estaba yo hablando por teléfono, cuelgo y me dice, oye mamá, ¿qué es virgen? Y yo me saqué de onda. Dije, ¿qué escuchó? ¿Qué vio en alguna televisión o qué? Y primero sí sentí el shock en el cuerpo, ¿no? Y después dije, cálmate, Nicole, y haz lo que debes de hacer. Oye, ¿y por qué me preguntas qué es virgen? Yo pensando en virgen de Sexual, sexual, claro, ¿no? sí, el ¿Por contexto. qué me estás preguntando qué es virgen? O sea, ¿dónde lo oíste? Es que tú acabas de decirle a tu amiga por teléfono que fuimos a acampar a una playa virgen. Y dije, okey, una playa virgen es una playa que no hay hoteles y que es todo naturaleza. O sea, Pero de ella hecho, quería saber que era una playa virgen, no que era virgen. Y entonces, ojo con esto, siempre hay que te pregunta algo el niño y dices: "A ver, ¿por qué me lo preguntas? ¿Dónde lo escuchaste?". Ya que te dice por qué, le puedes contestar la duda. Y es muy válido que aunque tengas 5 años, quieras saber algo de sexualidad, le contestes a su nivel, exacto. en 3 palabras, muy sencillito, ¿no? Pero eso me toca también como pediatra. Sí, pues sí. Oye, y en este mundo de pediatría, por ejemplo, me comentaste ahorita que tus hijos tuvieron nana. ¿Qué onda con ese tema de las nanas? Me refiero a Querétaro, tus clientes en todos estos años. Ese es muy buen comentario. O sea, por ejemplo, yo tuve nana porque las horas que trabajaba, quería que estuviera en el club mientras trabajaba y según yo hacen algo útil y no sentían mi ausencia, pero pues no me resultó. Pero sí he visto alguna tendencia bastante interesante. Eh, Nace el niño o va a nacer y ya tienen la nana contratada para las noches, para que el niño esté atendido de noche, por ejemplo. Y entonces son los niños que peor rutina de sueño tienen después. Yo les tengo que pedir a los papás en cierto momento, de verdad ya es hora que tu nana la corras de la noche, porque tu hijo tiene que saber que se está durmiendo solo y que no va a haber nadie que lo atienda en la noche y que tiene que dormir toda la noche. O sea, estorbo para la crianza de un buen hábito de sueño, porque la nana la contrataste para que en cuanto el niño haga el menor ruido le inserte una mamila en la boca, ¿no? Y no delate en la noche a los papás. Y resulta que ese niño no entiende que puede dormir 8 horas a los 3, 4 meses de edad, porque hace y le dan de comer, ni siquiera pide de comer, ¿no? Entonces ahí, hay un grave error. Claro, sé que es una etapa pesada para los papás, los primeros 3 meses no duermes nada, y si no la quieren vivir, también es una opción, que el papá no decía: "No quiero vivir eso, para mí es muy importante dormir en la noche", que contraten una nana, pero que sepan cuándo dejarla de contratar. Sí, creo tener demasiada cuidado externo en la familia te quita un poco el lazo con el hijo. O sea, sí, y son etapas de la vida. Yo digo que los papás jóvenes tienen que entender, por ejemplo, mi hija, que era muy inquieta, justamente no se queda sentada en la mesa ni un minuto. Íbamos a un restaurante y comíamos solos, porque uno tenía que estar persiguiendo a la niña y otro comiendo solo y nos turnábamos. Entonces, por ejemplo, nos adoptamos y dijimos: "Bueno, no vamos a salir a restaurantes en este periodo, este año, 2 años, para toda la vida". Te vas a un parque. No,
pedíamos comida a domicilio, hacíamos comidas con amigos en casas, Te adaptas. y entonces teníamos a todos los chiquillos jugando juntos en un cuarto o en el jardín, y estaban todos los papás pendientes de todos los niños, y nos divertíamos igual como papás jóvenes, pero te adaptas, ¿no? Pero si no te quieres perder de nadie, quieres ir además a restaurantes que no son para niños, y pues llevar a la nana, pues tendría que ser excepcional. Pero sí hay muy poco enlace entre mamás, papás, hijos, gracias a, o sea, perjudicado por los empleados que tienes, ¿no? Tienes que entender que el empleado, por más que quiera a tu hijo, se va a ir en algún momento de su vida. Es rara la nana que dura generaciones en una familia y es parte de la familia. Hoy en día llegan y van, y entonces cada vez que el niño se encariña con una persona y se va, es un abandono. O sea, aunque, es que es la nana, no, es un abandono. Emocionalmente el niño se siente abandonado por la única persona que ha estado con él 12 horas al día, todo el tiempo pegado a él. De repente no está, ¿no? Entonces tenemos como papás que hacer esa conciencia, pero yo no puedo juzgar a los papás. Si todos son malos papás y tienen nanas, no, porque hay situaciones especiales, caracteres, posibilidades, y hay que buscar como el molde exacto para que sea lo mejor para el hijo y mejor para el papá, pero sí tienen los papás jóvenes que entender que si van a tener hijos, en esa etapa de esa vida, los primeros años sobre todo, hay que estar pegados físicamente a ellos, y en la siguiente etapa hay que estar pegados emocionalmente y con muy buenos lazos de comunicación, ¿no? Me refiero a la adolescencia. No puedes estar con tu hijo pegado, pero él sabe que estás ahí, sabe que si le hablas, cuenta contigo, ¿no? O sea, es diferente, pero de bebés hay que estar con ellos, ¿no? Sí, claro. Y esta parte, sí, la pego. Esta parte, como la platicas, sientas las bases en los primeros años, luego a los 7 años viene una preadolescencia, ¿no? Y luego ya viene la Bueno, adolescencia, te que quiero es decir que cuando... la primera adolescencia a los 3 años. Se Ah, llama bien. primera adolescencia. El niño es rebelde, quiere hacer nada más lo que él quiere ponerse la ropa que él quiere, y ahí hay mucho fricción entre papás y niños, y depende de mucho cómo lo logremos manejar, y los límites, ahí es momento de poner límites amorosos, no es pelearte todo el día, es decir, en esto no hay negociación, en esto no hay negociación, pero en esto sí, podemos discutirlo, ¿no? Y ya después de las bases que logres en esa primera adolescencia, ya a los 10, 11, 12 años que empieza la pubertad, vas a poder poner mejores límites y va a haber mejor comunicación contigo, te va a ir mejor. Eso sí está descrito en la literatura. Y como dices tú, hay que capacitarse, y los padres nos toca eso, capacitar al papá para que tenga la confianza que está haciendo lo correcto y tenga, pues, su autoestima como padre muy bien fundamentada para que tome las mejores decisiones con su hijo. Es que al final estamos formando a alguien, ¿no? Ujú, también, Y los formadores necesitamos ¿no? capacitarnos. Y los pediatras tenemos que ver doble consulta, porque es el papá, la mamá y el niño. O sea, la enfermedad y lidiar con todo lo que traen los papás también. Bueno, en sí, no nada más la pediatría, la medicina Cambiante, sí. está impresionante. Yo estoy feliz, porque yo soy no me gusta abusar de medicamentos, sobre todo de antibióticos, y sí me gusta que el cuerpo tenga la posibilidad de recuperación propia. Y hoy en día, bueno, ya tengo varios años que en cada congreso me meto siempre a las pláticas de microbiota. La microbiota es los bichitos que nos colonizan. Antes pensaban que en el intestino nada más, pero hay microbiota en todo el cuerpo, en la piel, en, en todos lados hay microbiota. Pero en el intestino, en particular, es sumamente importante porque lleva la mayor parte de los procesos metabólicos, enzimáticos del cuerpo. El intestino tiene más células nerviosas que el cerebro. Por eso dicen que el cerebro intestinal. Entonces, Sí. hoy por hoy en la medicina se han dado cuenta que si fortalecemos la microbiota y favorecemos la parte digestiva, podemos ayudar a problemas metabólicos como obesidad. Se ha visto problemas de depresión resueltas al resolver los problemas con la microbiota. Algunos casos de autismo, en el sentido de no se cura el autismo, pero mejora la capacidad de ese paciente, mejorando la microbiota. Y experimentos increíbles. Por ejemplo, en un congreso, justamente un premio Nobel habló de un experimento que él hizo, que agarró ratones con la misma genética, unos eran obesos y unos eran flacos. Y le quitó la microbiota al obeso y se la puso al flaco. Y le siguió dando la misma comida a los dos. El flaco engordó, sin cambiar sus hábitos nutricionales.
Wow. Entonces, de ahí deducimos que en la microbiota se llevan la mayor parte de los procesos metabólicos. Tienes una mala microbiota, te afecta en todos los sentidos. Entonces, hoy por hoy, la apuesta es a la prevención. La medicina se basa en la prevención. Prevenimos enfermedades teniendo un cuerpo sano. Y yo en mi consulta lo aplico. O sea, yo en la medida de lo posible, conforme van siendo información, damos complementos nutricionales, tipos de alimentación, lactobacilos, para favorecer la microbiota y así evitar que se enfermen más. Entonces, por ahí va la medicina al futuro, si tú me dices, es una opción. La otra son los tratamientos más puntuales a ciertas enfermedades. Por ejemplo, el cáncer, mi mamá decía, si me da cáncer, casi, déjame morir, porque ya es como la condena, ¿no? Y le dije, mami, ya hoy no puedes hablar de eso. Ahora hay vacunas contra el cáncer. Sobre todo en cáncer de mama está avanzadísimo. Si tu cáncer de mama es de un tipo gen específico, crean una vacuna que le dice al sistema inmune del paciente, ataca las células que tengan tal proteína en tal cobertura, que es la célula cancerosa, ¿no? Y entonces nuestro sistema inmune ataca el cáncer sin tener que usar quimioterapia. Entonces ya no daña las células buenas, solamente ataca las células Sí, qué malas. maravilla, porque Y eso es una cosa que son todos los tratamientos monoclonales. O sea, no podemos decir, la medicina está impresionante ahora. Entonces sí, estoy muy emocionada por el futuro, la verdad, sí. y esas son buenas noticias para Ujú, todos los usuarios, o sea, los seres humanos. exacto. Qué buena onda. Sí, sí. Pues muchas gracias, Nicole, por esta gran plática con tantos consejos. ¿Qué te gustaría cerrar con respecto a un mensaje para todos los que quieran ser papás, los que somos papás, desde tu punto de vista? ¿Qué nos aconsejas? Pues mira, todos mis artículos, porque escribo para una revista, tengo mi web también, mi página y todo, siempre acabo mis artículos diciendo: "Disfruten a sus hijos". O sea, realmente es una etapa de la vida. Ahorita que yo ya no tengo bebés, cómo añoro tener todavía esa situación de niños chiquitos, porque de veras es enriquecedor. Entonces, cada etapa de la vida, disfruta a tus hijos. Si te toca no dormir, pues ni modo, es esa etapa. Si te toca que haga berrinches, esa etapa. Si te toca no poder ir a un restaurante porque no puede estar sentado en la mesa ni un minuto, te toca, ¿no? Pero esa etapa es disfrutable, 100%. Entonces, mi consejo es: disfruta la etapa de tu hijo al 100. Qué gran consejo. Ujú. Y nada más y nada menos de alguien que lleva 20 años en esta profesión tan bendita, porque Nicole, de verdad, cómo nos da paz y nos sabe acompañar. Pues, muchas gracias por la invitación y darme, la oportunidad de, pues, de comunicarme con todo el mundo. No, de eso se trata. Básicamente a nadie más le importaba más que a ti ser parte de acompañar a tantas familias durante 20 años en una labor tan... ¿Qué crees? Que ya soy abuelita de consultorio. Ya mis pacientes ya son mamás y ya me Wow. llevan, me siento súper orgullosa de ellas. Pues Como mira nada más. sí, Qué cosas tan, sí, tan increíbles. Y eso te lo da tu profesión, sí, ¿no? Todo este proceso que no fue de un día, imagínate, me cuentas que de niña pedías tus juguetes, ¿no? Para hacer eso y ahora, ¿hasta dónde has llegado? exacto, Pues muchas sí. felicidades, Nicole. Ay, muchas gracias. Gracias por venir otra vez, ¿sale? Nada, hasta luego. Hasta luego.